Mi cuñada se pasó años intentando robarme cada logro importante. Anunció su compromiso en mi propia fiesta de compromiso, pero su prometido se fue de allí en cuanto les hice una pregunta. Cuando empecé a salir con mi prometido Carlos hace 4 años, su hermana Laura inmediatamente hizo que todo fuera raro. Se sentaba entre nosotros dos en las cenas familiares, sacaba a colación chistes internos de su infancia a cada rato, le llamaba a medianoche llorando por problemas super X que, según ella, solo él podía resolver. Carlos pensaba que solo era sobreprotectora, ya que su papá había fallecido cuando eran jóvenes. Yo traté de ser comprensiva, la neta, pero la situación se convirtió en un patrón. Cuando me gradué de la escuela de enfermería, Laura de repente anunció que ella también regresaría a estudiar, para la misma carrera, en la misma cena de celebración. Cuando me ascendieron a jefa de enfermeras, ella consiguió una chamba en un consultorio médico la siguiente semana y le dijo a todo el mundo que básicamente ella manejaba todo el lugar. Cuando Carlos y yo nos mudamos a vivir juntos, ella firmó un contrato de renta para el departamento exactamente arriba del nuestro. Tenía una llave para emergencias y la usaba todo el tiempo. Yo llegaba a la casa y la encontraba cocinando en mi cocina, reorganizando mi closet. Una vez hasta la caché probándose mi ropa. Carlos siempre la defendía. Decía que solo se sentía sola y que quería ayudar. El compromiso fue donde todo explotó. Carlos me propuso matrimonio en nuestro aniversario, en enero, en un momento privado y perfecto. Solo nosotros dos en la playa donde tuvimos nuestra primera cita. Le contamos a nuestras familias al día siguiente. Laura lloró por 2 horas. Y no eran lágrimas de felicidad, era un llanto desconsolado. Que cómo era posible, que todo estaba cambiando, que cómo iba a ser que estaba perdiendo a su hermanito, que se quedaría sola para siempre. Carlos se pasó el resto del día consolándola a ella, en lugar de celebrar conmigo. Planeamos nuestra fiesta de compromiso para marzo, mandamos invitaciones, rentamos un salón y contratamos a un fotógrafo. Laura se ofreció a ayudar con la decoración. Ingenuamente pensé que tal vez por fin estaba aceptando las cosas. La mañana de la fiesta le llamó a Carlos como 15 veces. Que era una emergencia, dijo. Que su novio de 2 meses, Miguel, estaba actuando distante, que necesitaba a su hermano inmediatamente. Carlos me dejó sola con todos los preparativos de último minuto mientras él manejaba hasta el departamento de ella. No contestaron mis llamadas por 3 horas. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Carlos y Laura aparecieron a las 7:30. Ella traía puesto un vestido blanco. No color crema, no marfil, blanco total. Y Miguel venía con ellos, viéndose súper sacado de onda, pero eso sí, de traje completo. Antes de que yo pudiera preguntar qué diablos pasaba, Laura le arrebató el micrófono al DJ. Tenía un anuncio que hacer. Que Miguel le había propuesto matrimonio esa tarde. Que estaban comprometidos también. ¿A poco no era el timing perfecto? Ahora podíamos celebrar juntos. El salón se quedó en silencio total. Mi mamá puso una cara como si se fuera a desmayar. La mamá de Carlos, Julia, empezó a aplaudir lentamente, seguro del puro shock. Miguel solo estaba ahí parado, con cara de no entiendo nada, neta no sabía ni qué onda. Laura siguió hablando, diciendo que Miguel había estado planeando esto por semanas, que quería hacerlo antes de nuestra fiesta para que pudiéramos compartir el día especial. La cara de Miguel era de pánico puro. Sacó su celular, empezó a revisar los mensajes frenéticamente y le enseñó algo a un amigo suyo que estaba cerca de la barra. Ahí fue cuando la cosa se puso interesante. El amigo de Miguel se me acercó y me susurró que Miguel le había estado enseñando los mensajes de Laura de esa mañana. Ella le había dicho que se pusiera un traje y viniera a una fiesta familiar. Nada de propuestas ni compromisos. Él no tenía ni la menor idea de que ella iba a hacer esto. Caminé directo al micrófono y se lo quité a Laura. La felicité por su creativo anuncio. Entonces le pedí a Miguel que nos enseñara a todos el anillo que claramente se había tardado tanto en escoger. Miguel se puso pálido. No había ningún anillo. Laura empezó a tartamudear que lo estaban ajustando. Le pregunté exactamente cuándo se lo había propuesto. Ella dijo que esa tarde, como a las 2. Qué curioso, porque Carlos estuvo con ella desde el mediodía hasta las 7:30 y nunca mencionó que Miguel hubiera estado allí. La cara de Carlos por fin mostró que estaba entendiendo el cochinero. Me volteé hacia Miguel y le dije que lamentaba mucho que lo hubieran arrastrado a esto, que él merecía algo mejor que ser forzado a un compromiso falso en la fiesta de alguien más. Miguel se dio la media vuelta y se fue. Salió de allí sin decir una palabra, simplemente se largó. Laura empezó a gritarme que yo había arruinado todo, que había puesto a todos en su contra, que yo le había robado a su hermano y ahora la había humillado. Todavía tuvo el descaro de decir que yo debía compartir el reflector ya que yo lo tenía todo y ella no tenía nada. Carlos por fin habló. Le dijo a Laura que se largara. En ese mismo instante, su voz temblaba, pero por fin dijo las palabras en lugar de buscarle excusas. La cara de Laura pasó de estar en shock a ponerse roja de furia. Empezó a gritar todavía más fuerte que antes, diciendo que me estaba escogiendo a mí por encima de su propia sangre, y que su papá estaría avergonzadísimo de él por abandonar a su hermana. Los invitados que todavía quedaban se quedaron congelados, nadie sabía qué hacer ni a dónde mirar. Algunos tenían sus celulares afuera, grabando todo el numerito, aunque mi mamá estaba pasando discretamente pidiéndoles que por favor dejaran de grabar. Podía ver los puntos rojos de grabación en al menos 5 teléfonos apuntando directo a nosotros.
La mamá de Carlos, Julia, corrió desde donde estaba parada, cerca de la salida. Trató de poner sus manos en los hombros de Laura para calmarla. Laura la empujó. La aventó tan fuerte que Julia se tambaleó hacia atrás y chocó contra una mesa. Laura seguía gritando que yo había envenenado a todos en su contra y que había convertido a su propia familia en sus enemigos. El rímel se le corría por toda la cara en ríos negros, manchando todo ese vestido blanco. Se veía completamente fuera de control. Mi hermano David había estado parado con mi papá cerca de la barra. Caminó directo hacia Laura y le dijo, con una voz súper firme, que se fuera en ese momento o él mismo llamaría a seguridad. David no es un tipo muy grande, pero lo dijo totalmente en serio. Algo en la forma en que lo dijo por fin le llegó a Laura. Dejó de gritar y como que se tropezó hacia la salida, temblando. Julia la siguió, no sin antes lanzarle a Carlos una mirada que hizo que él se encogiera. Una mirada de devastación, como si lo culpara a él de todo. El DJ debió recibir alguna señal, porque empezó a poner música otra vez para llenar ese silencio horrible. Pero ya era demasiado tarde. La mitad de los invitados ya estaban recogiendo sus abrigos del guardarropa, inventando pretextos de que tenían que irse temprano. Escuché al menos a 3 personas diferentes decir que la niñera los estaba esperando o que tenían que madrugar al día siguiente. Mi mamá se acercó y me abrazó súper fuerte. Me susurró al oído que había hecho lo correcto y que estaba orgullosa de mí. Carlos solo se quedó allí parado, con una cara como si estuviera a punto de vomitar en el piso. Tenía la cara gris y no dejaba de ver hacia la salida por donde su mamá y su hermana se acababan de ir. En 20 minutos, el salón estaba prácticamente vacío. Los únicos que quedaban eran mis papás, mi hermano David y el mejor amigo de Carlos, que había estado cerca de la cabina del DJ todo el tiempo. El amigo de Carlos se acercó para ayudarnos a lidiar con el fotógrafo, que ya estaba guardando su equipo. El del banquete estaba en el área de la cocina, viéndose confundido por toda la comida que nadie había tocado. Habíamos pagado por una fiesta de 4 horas que si acaso duró 90 minutos. Todo ese dineral tirado a la basura. En ese momento ni siquiera me importó. Estaba demasiado entumecida. Carlos no paraba de decir perdóname, perdóname como un disco rayado. Pero yo no podía procesar sus palabras. Mi cerebro estaba atascado en el hecho de que esta confrontación solo había empeorado todo, en lugar de mejorarlo. Finalmente nos fuimos como a las 9:30 y llegamos a la casa poco después de las 10. Estaba buscando mis llaves en mi bolsa cuando Carlos abrió la puerta y los dos nos quedamos helados. Laura estaba sentada en nuestro sillón. Se había metido con la famosa llave de emergencia que le habíamos dado cuando recién nos mudamos. Se había calmado de los gritos, pero tenía los ojos rojos e hinchados. El rímel estaba seco en su cara, hecho un desastre. Nos vio y de inmediato empezó con una versión más tranquila de sus acusaciones anteriores, diciendo que yo estaba celosa de su relación con Carlos y que intentaba controlarlo, que yo era una manipuladora y que había orquestado todo ese numerito público para humillarla. La voz de Carlos sonaba cansada cuando le dijo que le diera la llave y se fuera. Laura dijo que no. Así, tajante. Se rehusó. Dijo que tenía todo el derecho de estar allí porque él era su hermano y ella lo necesitaba. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije a Carlos que me iba a casa de mi mamá porque ya no podía más con esto. No en ese momento. Laura sonrió cuando dije eso, como si hubiera ganado algún tipo de juego. Carlos me agarró del brazo y me rogó que no me fuera. Luego caminó hacia donde estaba la bolsa de Laura, en la mesita de centro. Simplemente metió la mano y empezó a buscar la llave. Laura se levantó de un salto e intentó detenerlo. Y neta empezaron a forcejear horrible por la bolsa. Ella le manoteaba y trataba de jalar la bolsa mientras él la sostenía. Oí pasos en la escalera y David entró por la puerta. Supongo que nos había seguido a casa. Vio lo que estaba pasando y se metió entre ellos dos. David tomó a Laura del brazo y le dijo que se iba ya. Ella empezó a sollozar diciendo que todos la habían abandonado y que nadie la quería. David no discutió ni trató de calmarla. Simplemente la acompañó hasta la puerta y la sacó al pasillo. Podíamos oírla llorar mientras bajaba las escaleras. Carlos cerró la puerta con llave detrás de ellos y puso la llave en la barra de la cocina. Luego simplemente se deslizó por la pared y se sentó en el piso. Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana. Hablando de verdad por primera vez en 4 años sobre todo esto. Le dije todo lo que había estado tratando de decirle sobre el comportamiento de Laura. Cómo copiaba todo lo que yo hacía, cómo invadía nuestro espacio constantemente, cómo se probaba mi ropa y reorganizaba mi closet, cómo siempre tenía alguna crisis que solo él podía resolver. Esta vez, Carlos no la defendió. De hecho, me escuchó. Admitió que le daba pavor que ella se derrumbara, así que simplemente le permitía hacer todo lo que quisiera. Le solapaba todo. Dijo que después de que su papá murió, Laura tuvo un colapso nervioso total, y él se había sentido responsable de mantenerla estable desde entonces. Su mamá le había dejado claro que mantener a Laura tranquila era su chamba. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que ya ni siquiera veía lo retorcido que estaba todo. Le dije que estaba agotada y herida de que hubiera sido necesaria una humillación pública para que por fin me creyera. Pero podía ver que él estaba genuinamente horrorizado por lo que había estado descartando como comportamiento normal de hermanas durante años. A la mañana siguiente me desperté con mi celular vibrando como loco con notificaciones. Mensajes de gente que había estado en la fiesta preguntando si estaba bien. Mensajes de amigos diciendo que habían visto algo en redes sociales. Abrí uno de los enlaces que alguien me mandó.
Laura había escrito un post larguísimo en Facebook sobre cómo había sido traicionada y humillada por la prometida cruel de su hermano. En su versión, yo era esta persona celosa y manipuladora que había orquestado un ataque público, porque yo no podía soportar compartir el reflector. Dijo que Carlos era mi marioneta, al que le había lavado el cerebro y lo había puesto en contra de su propia familia. Se hizo pasar por esta víctima inocente que solo quería celebrar el amor. El post ya tenía como 100 comentarios. Gente que yo ni conocía le estaba diciendo cuánto lo sentían por ella y lo tóxica que yo sonaba. Me sentí físicamente enferma al leerlo. Carlos le llamó a su mamá como a las 10 esa mañana. Yo podía oír la voz de Julia a través del teléfono, aunque no estaba en altavoz. Él le dijo que necesitaban hablar sobre lo que pasó. Julia se soltó a llorar. Admitió que sabía desde hacía años que Laura tenía problemas de apego enfermizos. Después de que su papá murió, Laura se obsesionó completamente con Carlos. Lo veía como su única fuente de seguridad y toda su identidad se había enredado en ser la hermana de... Julia pensó que con el tiempo se le pasaría. No quería empeorar las cosas forzando a Laura a ir a terapia o poniendo límites. Eso me hizo enojar tanto que tuve que salirme del cuarto. Todos dejaron que esto escalara por años porque era más fácil que lidiar con el problema de raíz. Fui a trabajar el lunes aunque, la neta, no tenía ganas. Mi compañera de la chamba Carla me agarró en cuanto llegué al piso. Me preguntó sobre el drama de la fiesta de compromiso de inmediato. Aparentemente, varias personas que conocíamos en común habían visto los posts de Laura en redes sociales durante el fin de semana. El chisme ya estaba corriendo por todo nuestro círculo social. Le di a Carla la versión real de lo que pasó. Sobre el compromiso falso, sobre Miguel yéndose y sobre el colapso de Laura. La cara de Carla se iba quedando cada vez más en shock mientras yo hablaba. Cuando terminé, dijo que el comportamiento de Laura sonaba como una crisis de salud mental seria que había sido ignorada por demasiado tiempo. Me preguntó si la familia de Carlos alguna vez le había conseguido ayuda real a Laura, y le dije que no, que solo seguían poniendo pretextos y esperando que Carlos manejara sus emociones. Carla dijo que eso no era justo para nadie, incluyéndola a ella misma. El martes por la tarde, mi teléfono vibró durante mi hora de comida. El nombre de Miguel apareció con un mensaje de texto, preguntando si podíamos vernos para tomar un café porque necesitaba entender qué había pasado realmente en la fiesta. Me quedé viendo el mensaje un minuto antes de mandarle un texto a Carla, preguntándole si vendría conmigo como refuerzo. Aceptó de inmediato y quedamos de vernos en un café a medio camino entre el hospital y el departamento de Miguel el miércoles por la tarde. Cuando llegamos, Miguel ya estaba sentado en una mesa de la esquina, con cara de no haber dormido mucho. Tenía los ojos rojos y una mezcla de vergüenza y enojo en la cara que me hizo sentir mal por él otra vez. Se levantó cuando nos acercamos y se disculpó de inmediato por molestarme, pero dijo que se había estado volviendo loco tratando de entender qué había estado planeando Laura. Me senté frente a él mientras Carla tomaba la silla a mi lado y Miguel sacó su teléfono sin rodeos. Se metió a sus mensajes con Laura y volteó la pantalla hacia mí. La conversación se remontaba a casi 2 meses atrás y pude ver de inmediato cómo lo había estado preparando. Los primeros mensajes eran cosas normales de cuando estás saliendo con alguien, hablando de películas, restaurantes y conociéndose. Pero como a las 3 semanas, el tono cambió y Laura empezó a ir mucho más rápido. Mensajes sobre lo conectada que se sentía con él, que nunca había conocido a nadie que la entendiera así, que podía haber un futuro real juntos. Miguel dijo que pensó que ella solo era muy entusiasta y abierta con sus sentimientos, lo cual le pareció tierno en ese momento. Avanzó más y me mostró mensajes de 2 semanas antes de la fiesta, donde Laura empezó a mencionar este evento familiar importante. Nunca dijo fiesta de compromiso ni nos mencionó a Carlos o a mí. Solo decía que quería presentárselo a todos, y que significaría mucho para ella si él iba. Los mensajes más cercanos a la fiesta se volvieron más específicos sobre qué ponerse y a qué hora llegar, pero seguía sin mencionar nada de compromisos, propuestas o compartir ningún reflector. Las manos de Miguel temblaban un poco mientras bajaba por los mensajes, y se notaba que estaba genuinamente molesto por haber sido usado así. Dijo que Laura le había estado haciendo love bombing, bombardeo de amor, por 2 meses seguidos, hablando de mudarse juntos, de conocer a sus familias y de planear viajes para el próximo año. Él pensó que ella solo estaba muy clavada con él y quería ponerse seria rápido. No que lo estaba usando como un accesorio en un juego enfermo con la prometida de su hermano. Los mensajes de la mañana de la fiesta me revolvieron el estómago. Laura le había mandado la dirección y le había dicho que usara su mejor traje porque era una celebración familiar formal. Dijo que lo vería allí y que estaba muy emocionada de que por fin conociera a toda la gente que le importaba. Miguel me vio con una expresión de dolor y dijo que había entrado a esa fiesta sin tener idea de lo que iba a pasar, solo pensando que estaba siendo un novio comprensivo en un evento familiar. Cuando Laura agarró el micrófono y empezó a hablar de compromisos, él estaba completamente confundido. Y cuando ella dijo que él le había propuesto matrimonio esa tarde, literal pensó que se estaba volviendo loco. Se disculpó una y otra vez por ser parte del plan de ella, aunque él no lo sabía. Le dije que no tenía por qué disculparse, porque él había sido manipulado igual que todos los demás. Carla intervino y dijo que el comportamiento de Laura hacia él era, de hecho, aterrador. Ese nivel de mentira calculada y de usar a alguien como un objeto demostraba que algo estaba muy mal con su estado mental. Le pregunté a Miguel si estaría dispuesto a compartir esos mensajes con Carlos, para que él pudiera ver exactamente cuánta planeación hubo detrás de todo esto.
Miguel no lo dudó ni un segundo. Dijo que quería que Carlos supiera la verdad porque Laura nos había jugado chueco a los dos. Y a su propio hermano. Buscó el número de Carlos que Laura le había dado semanas atrás y le reenvió toda la cadena de mensajes allí mismo, en el café. Lo vi seleccionar mensaje tras mensaje, semanas de manipulación y preparación, todo yéndose al teléfono de Carlos en tiempo real. Miguel también encontró algunos mensajes que se le habían pasado antes, donde Laura había estado practicando lo que diría en la fiesta, escribiendo diferentes versiones de su anuncio y preguntándose a sí misma cuál sonaba más creíble. Había mensajes donde discutía el timing, diciendo que necesitaba esperar hasta que hubiera llegado suficiente gente, pero antes de que nosotros diéramos nuestro discurso de agradecimiento. El nivel de cálculo en esos textos me dio asco. Miguel le picó a enviar al último paquete de mensajes y se recargó en su silla viéndose agotado. Como 10 minutos después sonó mi teléfono. Era Carlos. Se oía completamente destrozado cuando contesté. Dijo que acababa de leer todo lo que Miguel le mandó y que no podía creer que su hermana planeara algo tan deliberadamente cruel. No paraba de decir perdóname, que había sido un ciego y un estúpido, y que había dejado que esto llegara demasiado lejos. Podía oírlo llorar y me dieron ganas de llorar también. Pero seguía demasiado enojada. Le dije que hablaríamos cuando llegara a casa y colgué, porque no podía manejar esa conversación en medio de un café. Miguel se fue poco después, agradeciéndonos por vernos con él y diciendo que esperaba que Carlos y yo pudiéramos arreglar las cosas. Carla me llevó a casa y me hizo prometerle que le mandaría un mensaje si pasaba cualquier otra locura. El miércoles en la mañana me desperté sintiéndome rara, pero no sabía por qué hasta que entré a nuestra recámara para vestirme. Algo estaba diferente. La puerta de mi closet estaba ligeramente abierta, cuando yo siempre la cierro por completo. Me acerqué y la abrí del todo. Mi ropa estaba organizada de forma diferente a como la había dejado. Todas mis blusas estaban arregladas por color ahora, en lugar de por tipo. Y mis zapatos estaban perfectamente alineados, cuando yo usualmente solo los aviento al piso. Empecé a sacar cosas y me di cuenta de que faltaban algunas de mis blusas favoritas, incluyendo un suéter azul que acababa de comprar y un top negro que usaba para la chamba constantemente. Mi corazón empezó a acelerarse mientras revisaba el resto del departamento. Había cosas pequeñas movidas en la sala también. Los cojines del sillón estaban arreglados diferente, y algunos libros en el librero estaban en el orden incorrecto. Carlos salió del baño, vio mi cara e inmediatamente preguntó qué pasaba. Le dije que alguien había estado en nuestro departamento. Se vio confundido hasta que le enseñé el closet y la ropa faltante. Su cara se puso pálida y agarró su teléfono para llamarle al administrador del edificio. Mientras él estaba en el teléfono, revisé la cocina y encontré más cambios pequeños. Las tazas de café estaban en un gabinete diferente, y alguien había reorganizado el cajón de los utensilios. Carlos colgó y dijo que el administrador iba a revisar el registro de llaves de inmediato. 15 minutos después, el administrador nos regresó la llamada y confirmó que Laura había usado su llave de emergencia para entrar a nuestro departamento 3 veces en la última semana, siempre durante horas de trabajo cuando sabía que no estaríamos. La última vez había sido ayer por la tarde mientras yo estaba con Miguel en el café. Las manos de Carlos temblaban mientras escuchaba al administrador explicar los registros de acceso. Cuando colgó, me vio y dijo que se sentía enfermo de saber que su hermana se había estado metiendo a nuestra casa. Le dije que me sentía violada e insegura, como si ningún lugar fuera realmente privado o estuviera protegido de ella. Carlos le llamó al administrador de volada y exigió que cambiaran nuestras cerraduras en ese momento y que pusieran a Laura en una lista de acceso denegado. El administrador dijo que podían mandar a alguien en menos de una hora y que se asegurarían de que Laura no pudiera entrar al edificio para nada. El cerrajero llegó 45 minutos después y empezó a cambiar nuestras cerraduras mientras Carlos le llamaba a su mamá. Podía oír la voz de Julia poniéndose a la defensiva a través del teléfono, incluso desde el otro lado del cuarto. Carlos intentaba explicarle por qué necesitábamos prohibirle la entrada a Laura al edificio, y Julia lo interrumpía diciendo que Laura seguramente solo intentaba ayudar organizando las cosas. Incluso dijo que Laura siempre había sido muy detallista así, queriendo hacer cosas buenas por la gente. Ahí fue cuando exploté. Le arrebaté el teléfono a Carlos y le dije a Julia que meterse a la casa de alguien sin permiso no es ser detallista. Es un delito. Le dije que su constante manía de excusar el comportamiento de Laura era una parte enorme del problema, y que si ella no podía ver lo incorrecto que era esto, entonces ella era tan mala como Laura. Julia se quedó callada un segundo. Luego empezó a llorar diciendo que yo estaba siendo muy cruel, que no entendía lo difíciles que habían sido las cosas para Laura. Le dije que no me importaba qué tan difíciles hubieran sido las cosas. Eso no le daba a Laura el derecho de violar nuestra privacidad y robarse mi ropa. Julia me colgó. Le regresé el teléfono a Carlos, sintiendo cómo me temblaban las manos del coraje. Carlos se veía exhausto, pero esta vez no defendió a su mamá. Solo dijo que necesitábamos enfocarnos en asegurar nuestro espacio y lidiar con su familia después. El cerrajero terminó y nos dio llaves nuevas, confirmando que las copias viejas de Laura ya no servirían. El administrador del edificio también instaló una nueva cámara de seguridad en nuestro pasillo, apuntando a nuestra puerta, para que tuviéramos un registro si Laura intentaba regresar. Para el viernes en la tarde,
Los posts de Laura en redes sociales se habían puesto peores. Estaba publicando varias veces al día sobre el abandono de hermanos y la traición familiar, escribiendo estos párrafos larguísimos y súper emocionales sobre cómo su hermano había escogido a su prometida tóxica por encima de su propia sangre. La gente que no sabía la historia real comentaba con lástima y apoyo, diciendo cuánto lo sentían por ella. Algunos comentarios me llamaban a mí, específicamente tóxica y manipuladora, diciendo que claramente yo estaba controlando a Carlos y aislándolo de su familia. Mi hermano David me mandó capturas de pantalla de los posts y dijo que quería comentar con la verdad de lo que realmente pasó. Le dije que no lo hiciera, que solo crearía más drama y me haría ver a mí como una resentida y defensiva. David argumentó que la gente necesitaba saber que Laura estaba mintiendo, pero yo le dije que cualquiera que importara ya sabía la verdad, y la opinión de los demás no importaba. Pero los posts siguieron llegando todo el fin de semana, cada uno más dramático que el anterior. Laura escribió sobre cómo ella siempre había protegido a su hermanito después de que su papá murió, y ahora él la estaba desechando como basura. Publicó fotos viejas de ellos de niños con frases sobre cómo la familia debería ser para siempre. La sección de comentarios se llenó de gente diciendo que a Carlos debería darle vergüenza y que yo debería dejarlo tener una relación con su hermana. Me daban ganas de gritar, pero me forcé a mantenerme alejada de las redes sociales y a no engancharme con nada de eso. El sábado en la mañana, Carlos sugirió que nos tomáramos un descanso de ambas familias y pasáramos el fin de semana en un hotel, solo hablando de todo como pareja. Acepté de inmediato porque necesitaba alejarme de estar manejando crisis constantemente y enfocarme en nuestra relación. Nos registramos en un hotel como a 30 minutos de distancia y pasamos casi todo el sábado hablando. Carlos por fin se abrió sobre cosas que nunca me había dicho. Dijo que le había aterrado la inestabilidad emocional de Laura desde que eran adolescentes. Después de que su papá murió, Laura tuvo ese colapso total donde no pudo funcionar para nada por meses. Su mamá le dejó claro que mantener a Laura calmada y feliz era la chamba de Carlos como su hermano mayor. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que se volvió automático. Simplemente cedía a lo que ella quisiera para evitar detonar otra crisis. Admitió que todo el patrón era tóxico y que él lo sabía, pero le daba demasiado miedo cambiar algo porque no quería ser responsable de que Laura se derrumbara otra vez. Le dije que entendía el miedo, pero que no era justo sacrificar nuestra relación y mi bienestar para manejar la salud mental de su hermana. Carlos estuvo de acuerdo y dijo que ya estaba harto de poner los sentimientos de Laura por encima de todo, que nos estaba destruyendo y que, en realidad, tampoco la estaba ayudando a ella. El domingo por la tarde, mientras seguíamos en el hotel, Julia le llamó a Carlos llorando. Dijo que Laura estaba en crisis y amenazaba con hacerse daño, que necesitaba que Carlos regresara a casa de inmediato. La cara de Carlos se puso blanca y empezó a agarrar sus cosas para irse. Lo detuve con calma y le señalé que ese era exactamente el patrón de manipulación que me acababa de describir. Laura estaba usando una crisis para jalarlo de regreso y hacerlo responsable de su estado emocional. Carlos se volvió a sentar, viéndose dividido. Le sugerí que le marcáramos a Julia de regreso, juntos, e insistiéramos en que ella contactara a un consejero de crisis en lugar de hacer que Carlos lo manejara. Él asintió y puso el teléfono en altavoz. Cuando Julia contestó, le dijimos que Carlos no iba a ir, pero que ella necesitaba llamar a una línea de crisis o llevar a Laura a urgencias si genuinamente estaba en riesgo de suicidio. Julia se puso a la defensiva y dijo que Carlos estaba abandonando a su hermana cuando más lo necesitaba. Yo le dije que Carlos no estaba abandonando a nadie, estaba poniendo límites saludables, y que si Laura estaba en verdadero peligro, entonces necesitaba ayuda profesional, no a su hermano. Julia discutió por unos minutos más, pero eventualmente aceptó contactar a un consejero. Colgó sonando enojada y herida, pero Carlos se veía aliviado de que nos hubiéramos mantenido firmes. Regresamos a casa el domingo por la noche y fui a trabajar el lunes en la mañana sintiéndome algo mejor después del fin de semana fuera. Pero durante mi hora de comida, mi supervisora me llamó aparte y me preguntó si todo estaba bien. Tenía esta mirada de preocupación que inmediatamente hizo que se me revolviera el estómago. Me dijo que Laura se había aparecido en el hospital el viernes, preguntando por mí. Cuando en la recepción no quisieron darle mi horario, Laura había hecho una escena en el lobby, llorando y exigiendo saber por qué estaba destruyendo a su familia. Seguridad tuvo que escoltarla para sacarla después de que se rehusó a irse y empezó a gritar que yo le había robado a su hermano. Mi supervisora dijo que quería asegurarse de que yo estuviera a salvo y me preguntó si necesitaba algún apoyo o medidas de seguridad en el trabajo. Me sentí completamente humillada de que mi drama personal se hubiera desbordado hasta mi lugar de trabajo. Le conté a mi supervisora sobre la situación de la fiesta de compromiso y el comportamiento creciente de Laura, y ella escuchó con preocupación. Dijo que el hospital se tomaba muy en serio la seguridad del personal y que probablemente deberíamos levantar un reporte de incidente con recursos humanos y seguridad. Acepté, aunque me sentía avergonzada por todo el asunto. El lunes por la tarde, me reuní con alguien de RRH del hospital y con el director de seguridad para levantar el reporte del incidente. Llevé fotos de Laura de redes sociales para que seguridad la reconociera si volvía.
El representante de RRHH fue muy comprensivo y dijo que agregarían a Laura a una lista de personas con acceso prohibido a las instalaciones. El director de seguridad me hizo preguntas detalladas sobre los patrones de comportamiento de Laura y cuánto tiempo llevaba pasando esto. Cuando le expliqué los años de violaciones de límites y la escalada reciente, se vio genuinamente preocupado. Dijo que este nivel de obsesión y disposición a violar límites en múltiples lugares sugería que Laura podría escalar aún más. Me recomendó que considerara sacar una orden de restricción si su comportamiento continuaba, lo cual se sintió, al mismo tiempo, extremo y necesario. Salí de la reunión sintiéndome agotada y asustada, dándome cuenta de que esta situación era mucho más grande que un drama familiar y había cruzado algo realmente peligroso. Manejé a casa desde el hospital el lunes por la tarde y encontré a Carlos caminando de un lado a otro en la sala. Él ya se había enterado de que Laura se había aparecido en mi trabajo porque Julia le había llamado llorando al respecto. Carlos se veía exhausto y enojado de una forma que nunca le había visto. Me dijo que había agendado una reunión con su mamá para el martes en la mañana, para tener una conversación seria sin que yo estuviera presente. Quería hablar con ella a solas sobre los patrones familiares y el rol de ella en solapar el comportamiento de Laura. Me sentí aliviada de que él estuviera dando este paso sin que yo tuviera que presionarlo. El martes por la tarde, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo y apareció el nombre de Carlos. Me preguntó si podía salir temprano a casa porque necesitaba hablar sobre lo que pasó con su mamá. Conseguí que alguien me cubriera las últimas 2 horas de mi turno y manejé a casa sintiéndome ansiosa por lo que habría averiguado. Carlos estaba sentado en la mesa de nuestra cocina con los ojos rojos cuando entré. Empezó a hablar de inmediato y me dijo que Julia se había derrumbado por completo durante su conversación. Había admitido que había estado protegiendo a Laura a expensas de todos los demás durante años, porque sentía una culpa aplastante por cómo Laura se deshizo después de que su papá murió. Julia le dijo a Carlos que Laura tuvo un colapso nervioso total cuando tenía 14 años, unos 2 años después de la muerte de su padre. Dejó de comer, dejó de ir a la escuela, amenazó con hacerse daño múltiples veces. Julia había estado aterrada y sentía que ya había perdido a su esposo y no podía perder a su hija también. Así que empezó a andar de puntitas alrededor de Laura, cediendo a cada demanda, sin poner nunca límites porque tenía miedo de que cualquier resistencia detonara otra crisis. Carlos dijo que su mamá lloró por 1 hora mientras le contaba todo esto. Luego, Julia compartió cosas que Carlos nunca supo sobre la vida adulta de Laura. Laura había reprobado, y la habían corrido de la universidad 2 veces. Una de un programa de enfermería y otra de una carrera de administración. Había perdido múltiples chambas debido a conflictos con compañeros y supervisores, siempre culpando a otros por los problemas. Nunca había mantenido una relación romántica por más de unos pocos meses porque se volvía demasiado intensa muy rápido y asustaba a la gente. Cada una de las veces que la vida de Laura se venía abajo, se obsesionaba más con Carlos como su única conexión estable. Julia admitió que ella había solapado todo, porque lidiar con la furia y la desesperación de Laura cuando alguien intentaba poner distancia era demasiado difícil. Era más fácil darle a Laura lo que quería y hacer a Carlos responsable de mantenerla tranquila. Carlos me dijo que se sintió enfermo al escuchar todo esto expuesto tan claramente. Él sabía que Laura tenía problemas, pero no se daba cuenta de la magnitud de sus fracasos o de cuán deliberadamente Julia lo había hecho responsable del estado emocional de su hermana. Pero también se sintió aliviado de entender por fin el panorama completo de con lo que estábamos lidiando. Julia había estado de acuerdo durante su conversación en que Laura necesitaba ayuda profesional y consecuencias reales, no más protección de la realidad. Prometió dejar de hacer a Carlos responsable de manejar las emociones de Laura, aunque Carlos dijo que estaba escéptico de que realmente lo cumpliera cuando las cosas se pusieran difíciles. Abracé a Carlos mientras procesaba todo y le dije que estaba orgullosa de él por tener esa conversación. Pasamos el resto de la tarde del martes hablando de lo que esto significaba para nosotros y cómo manejaríamos las cosas de ahora en adelante. 2 semanas después de la fiesta, Carlos propuso la idea de ir a terapia de pareja. Dijo que sabía que yo seguía herida por los años en que él desestimó mis preocupaciones y escogió la comodidad de Laura por encima de mi bienestar. Quería que trabajáramos en esos problemas de confianza con ayuda profesional antes de seguir adelante con la planeación de la boda. Acepté de inmediato porque necesitaba desesperadamente que él entendiera cuán profundamente nos había dañado su actitud de solaparla. Nuestra primera sesión fue difícil. Me senté frente a Carlos en el consultorio de la terapeuta y le expliqué lo gaslighteada que me había sentido cada vez que él defendía las violaciones de límites de Laura. Le conté todas las veces que había dudado de mi propia percepción porque él insistía en que yo estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Carlos escuchó y pude ver cómo batallaba con la culpa mientras se daba cuenta de cuánto daño había causado su negación. Le admitió a la terapeuta que había estado tan asustado de que Laura se derrumbara, que había sacrificado nuestra relación para mantener la paz. La terapeuta nos ayudó a empezar a desempacar estos patrones, pero estaba claro que teníamos mucho trabajo por delante. Durante este tiempo, Laura empezó a mandarle mensajes a Carlos constantemente. Los mensajes alternaban entre disculpas y enojo. Un mensaje decía que lo sentía y que ya estaba en terapia, trabajando en sí misma. El siguiente acusaba a Carlos de abandonarla cuando más lo necesitaba. Afirmaba que estaba progresando, pero sus textos no mostraban ninguna introspección real o responsabilidad.
Carlos me enseñaba cada mensaje en cuanto llegaba, lo cual agradecí. Los llevamos a nuestras sesiones de terapia y nuestra terapeuta le ayudó a Carlos a ver las tácticas de manipulación que Laura estaba usando. Le señaló cómo Laura se disculpaba solo lo suficiente para obtener una respuesta, e inmediatamente cambiaba acusaciones cuando Carlos no le daba lo que ella quería. La terapeuta guió a Carlos sobre cómo poner límites firmes en sus respuestas y no engancharse con la manipulación. Me volví a ver con Miguel para tomar un café unas 3 semanas después de la fiesta. Se veía mejor que la última vez que lo vi. Menos en shock y más enojado. Me dijo que Laura también había estado intentando contactarlo, queriendo explicar su lado de lo que pasó. Le había mandado docenas de mensajes pidiéndole otra oportunidad y diciendo que tenían algo especial. Miguel me enseñó su teléfono y conté más de 50 mensajes de texto de Laura en un solo día. Algunos eran sexualmente explícitos, tratando de recordarle su relación física. Otros eran crueles y acusatorios, llamándolo cobarde por irse y diciendo que nunca encontraría a nadie que lo quisiera como ella. Miguel finalmente había bloqueado su número después del mensaje número 50. Dijo que estaba considerando sacar una orden de restricción porque el comportamiento de ella lo estaba asustando. Escuchar esto de Miguel validó todo lo que yo había estado sintiendo. Esto no era solo una dinámica de hermanos difícil o yo malinterpretando las intenciones de Laura. Su comportamiento era genuinamente perturbador y peligroso. 3 semanas después de la fiesta, mi mamá organizó una cena familiar en su casa solo para mi lado de la familia. Dijo que quería darme espacio para procesar todo sin el drama de la familia de Carlos encima. David estaba allí con su novia, y también vinieron mis tíos. Se sintió bien estar rodeada de gente que simplemente me apoyaba, sin ninguna historia complicada. David me llamó aparte antes de la cena y me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado la confrontación en la fiesta. Admitió que nunca le había gustado cómo me trataba Laura, pero no había querido interferir en las dinámicas familiares de Carlos. Mi mamá me preguntó en privado si estaba segura de querer casarme y entrar a esa familia, lo cual me dolió, aunque sabía que era una pregunta justa. Le dije a mi mamá que amaba a Carlos y creía que él por fin estaba viendo el problema con claridad. Pero también le dije que no iba a fijar una fecha para la boda hasta que hubiéramos hecho un progreso real en terapia y hubiéramos establecido límites con Laura que realmente se mantuvieran. Necesitaba ver un cambio sostenido, no solo promesas. Mi mamá apoyó esta decisión completamente y luego me sorprendió ofreciéndose a ayudar a pagar las sesiones de terapia. Señaló que todo el dinero de nuestra fiesta de compromiso se había perdido y que la terapia no era barata. Me sentí agradecida por su apoyo práctico y por la validación de que mis sentimientos y mis límites eran razonables. Una semana después, la terapeuta de Carlos recomendó que viéramos a alguien que se especializara en sistemas familiares. Así fue como encontramos a la doctora Morales. Ella aceptó vernos como pareja y dijo que podría facilitar sesiones familiares más adelante, si fuera apropiado. Nuestra primera reunión con la doctora Morales fue reveladora. Inmediatamente identificó el enmeshment, la codependencia patológica entre Carlos y Laura después de escuchar nuestra historia. La doctora Morales explicó cómo el duelo y la culpa de Julia después de la muerte de su esposo habían creado una dinámica enfermiza en la que Laura nunca desarrolló su propia identidad, separada de su hermano. Dijo que esto no se trataba de que Carlos fuera un buen hermano o de que Laura fuera intencionalmente maliciosa al principio. El sistema familiar en sí estaba roto y todos habían caído en roles disfuncionales. Este enfoque ayudó a Carlos a entender que amar verdaderamente a su hermana significaba dejarla enfrentar las consecuencias y desarrollar independencia, no rescatarla de cada dificultad. 4 semanas después de la fiesta, Laura se apareció en el trabajo de Carlos. Su jefe lo llamó a la oficina y le dijo que una mujer estaba en el lobby exigiendo verlo y rehusándose a irse. Carlos bajó y encontró a Laura llorando e insistiendo en que necesitaban hablar inmediatamente. Cuando Carlos le dijo que estaba en el trabajo y no podía hacer esto ahora, Laura empezó a alzar la voz e hizo una escena. El jefe de Carlos tuvo que bajar y pedirle a Laura que se fuera. Finalmente se fue. Pero Carlos estaba completamente avergonzado de que su reputación profesional hubiera sido dañada por un drama familiar. Le mandó un mensaje a Laura esa tarde y puso un límite claro. No más visitas sin anunciar a su casa o a su trabajo. No más manipulación ni viajes de culpa. Solo se comunicaría con ella a través de una llamada telefónica programada por semana. Y solo si ella estaba trabajando realmente con un terapeuta y podía proveer pruebas. Le dijo a Laura que necesitaba irse en ese momento. Su voz temblaba pero se mantuvo firme, algo que nunca le había escuchado antes. Los gritos de Laura se hicieron más fuertes y lo acusó de escogerme a mí por encima de su propia sangre. Dijo que su papá estaría avergonzado de cómo trataba a la familia. Los invitados que no se habían ido se quedaron congelados. Algunos todavía sosteniendo sus teléfonos a pesar de que mi mamá pedía en voz baja que dejaran de filmar. La mamá de Carlos. Julia corrió tratando de calmar a Laura. Pero Laura la empujó tan fuerte que Julia se tambaleó hacia atrás. Mi hermano David dio un paso al frente y le dijo firmemente a Laura que tenía que irse antes de que él llamara a seguridad. Eso finalmente rompió su histeria lo suficiente como para que se tropezara hacia la salida, todavía llorando tan fuerte que apenas podía respirar. El rímel corriendo por ese vestido blanco. Julia la siguió, lanzándole a Carlos una mirada devastada que lo hizo encogerse. El DJ empezó a poner música de nuevo para llenar el horrible silencio.
pero la mitad de los invitados que quedaban ya estaban agarrando sus abrigos y poniendo pretextos para irse. Estábamos en casa a las 10 y me sentía completamente entumecida por el dinero desperdiciado y la noche arruinada. Esa noche mi teléfono empezó a enloquecer con mensajes de Laura. Llamaba a Carlos cruel y desalmado, decía que yo lo había cambiado por completo y destruido su vínculo de hermanos. Los mensajes seguían llegando, docenas de ellos, volviéndose más frenéticos a medida que avanzaba la noche. Así que, alrededor de las 2 de la mañana, mandó un mensaje diciendo que ya no podía más con esto, que iba a hacerse daño y que sería culpa de Carlos por abandonarla cuando más lo necesitaba. Carlos vio los mensajes y entró en modo de pánico total, agarrando sus llaves y dirigiéndose a la puerta. Lo detuve y le llamé a la doctora Morales, aunque era plena madrugada. Contestó al tercer timbrazo, con la voz adormilada pero alerta cuando le expliqué lo que estaba pasando. La doctora Morales le dijo claramente a Carlos que él no era responsable de prevenir que su hermana se autolesionara, que responder a amenazas de suicidio solo le enseñaba a Laura que esa manipulación funcionaba. Nos guió para que, en lugar de eso, le llamáramos a Julia para que hiciera una visita de bienestar, lo cual hicimos allí mismo a las 2:30 de la mañana. Julia sonaba exhausta cuando contestó y admitió que Laura había estado usando amenazas de suicidio para controlar a los miembros de la familia durante años, que nunca había intentado nada en realidad. Solo sabía que amenazar con hacerlo haría que todos soltaran todo y se enfocaran en sus necesidades. Carlos se veía enfermo al escuchar a su mamá confirmar lo que la doctora Morales acababa de explicar. A la mañana siguiente, le dije a Carlos que necesitaba recuperar esas llaves del departamento que Laura había sacado antes de que yo pudiera sentirme segura en nuestra propia casa otra vez. La idea de que ella tuviera acceso mientras dormíamos o trabajábamos me ponía la piel de gallina. Carlos le llamó al administrador del edificio de inmediato para revisar sus registros. El administrador buscó los registros de llaves y descubrió que Laura había sacado 3 copias de nuestra llave de emergencia en los últimos 6 meses. Pero solo había devuelto una cuando Carlos se la quitó de su bolsa en la fiesta. El administrador estaba molesto por la duplicación no autorizada y dijo que tomaría acciones legales si era necesario, documentando todo como una violación al contrato de arrendamiento y un potencial problema de allanamiento. Estuvo de acuerdo en cambiar nuestras cerraduras inmediatamente y añadir a Laura a una lista permanente de acceso denegado para el edificio. Carlos se veía aliviado pero también horrorizado de que su hermana hubiera sido tan calculadora para mantener el acceso a nuestro espacio. Más tarde esa semana, Carlos manejó a casa de su mamá, donde Laura se estaba quedando, y exigió todas las llaves del departamento. Yo me quedé en casa porque no podía soportar ver a Laura tan pronto. Carlos me mandaba mensajes actualizándome. Laura se rehusó a entregar las llaves y Julia titubeó, diciéndole a Carlos que estaba siendo demasiado duro y que Laura necesitaba apoyo familiar ahora mismo, no más castigos. Carlos se mantuvo firme por primera vez en su vida. Le dijo a su mamá que solapar las violaciones de límites de Laura no era amor, era dañino. Y que si ellas no apoyaban límites saludables, entonces él tendría contacto limitado con ambas. Apenas podía creer que él le hubiera dicho eso a Julia. Su siguiente mensaje decía que la cara de Julia se había puesto pálida, pero que finalmente lo había respaldado, quitándole físicamente las llaves de la bolsa a Laura ella misma y entregándoselas. Laura gritó que no había nada de malo en querer ayudar a su hermano y a su prometida malagradecida, que la estábamos tratando como a una criminal por preocuparse por su familia. Carlos se fue sintiéndose tembloroso pero orgulloso, según sus mensajes. Cuando llegó a casa y me enseñó las 2 llaves adicionales, me sentí aliviada. Pero tampoco podía confiar plenamente en que esas fueran todas las copias. Decidimos en ese mismo momento instalar una cámara de seguridad en el pasillo de nuestro departamento, por si acaso Laura había sacado más copias que no supiéramos. 5 semanas después de la fiesta, Carla me invitó a un viaje de fin de semana de chicas para ayudarme a relajarme de todo el drama familiar constante. Había notado que me veía exhausta en el trabajo y pensó que alejarme podría ayudar. Carlos me animó a ir diciendo que él usaría ese tiempo para tener más conversaciones difíciles con su mamá sobre sus patrones familiares. Dudé porque dejarlo solo con todo esto se sentía mal, pero también reconocí que yo necesitaba un descanso de la intensidad. Las últimas semanas no habían sido más que manejo de crisis y establecimiento de límites, y yo estaba agotada. Empaqué una maleta y me reuní con Carla y otras 2 amigas enfermeras en su coche el viernes por la mañana. El viaje a la casa de playa que rentamos tomó 3 horas y sentí cómo la tensión abandonaba mis hombros mientras más nos alejábamos de casa. Mientras yo estaba fuera ese fin de semana, Carlos y Julia tuvieron la conversación más honesta de sus vidas sobre cómo la muerte de su papá había moldeado a toda la familia. Carlos me llamó el sábado por la noche para contarme, con la voz cargada de emoción. Julia finalmente había admitido que había convertido a Carlos en un padre sustituto para Laura, en lugar de conseguirles terapia de duelo adecuada a todos después de que su papá murió. Reveló que el terapeuta de Laura de hacía años había recomendado terapia familiar y límites claros. Pero Julia se había rehusado porque no podía manejar que ambos hijos estuvieran molestos con ella al mismo tiempo. Era más fácil dejar que Carlos manejara las emociones de Laura que lidiar con las consecuencias de poner límites. Carlos le dijo a su mamá que esa decisión los había dañado a todos, que Laura nunca aprendió a lidiar con la decepción ni a desarrollar su propia identidad, que él se había pasado toda su vida adulta manejando los sentimientos de su hermana en lugar de construir su propia vida. Pero también dijo que no era demasiado tarde para hacerlo mejor, que podían empezar a tomar decisiones más saludables ahora.
aunque fuera difícil. El domingo por la tarde, Julia le llamó de regreso a Carlos y le dijo que había pensado en todo lo que él dijo toda la noche. Estuvo de acuerdo en empezar su propia terapia para abordar sus patrones de solapamiento y el duelo que nunca había procesado adecuadamente después de perder a su esposo. Admitió que le había tenido miedo al enojo y la intensidad de Laura desde su colapso de adolescente, esencialmente dejando que una niña traumatizada manejara las dinámicas familiares hasta la adultez porque se sentía más seguro que confrontar los problemas reales. Julia lloró por teléfono y se disculpó por hacer a Carlos responsable de la salud mental de su hermana, por desestimar mis preocupaciones por años, por escoger el camino de menor resistencia en lugar de hacer lo que era realmente mejor para todos. Carlos salió de esa conversación con más compasión por su mamá, pero también con la claridad de que ella había contribuido significativamente a la disfunción, incluso si no había tenido la intención de causar daño. Regresé de mi fin de semana el domingo por la noche sintiéndome renovada y agradecida por tener amigas que me apoyaban y que validaban mis experiencias sin ninguna historia familiar complicada de por medio. Carlos estaba esperando cuando entré e inmediatamente me contó sobre sus conversaciones con Julia. Se veía esperanzado de una forma que no había visto en semanas, hablando de cómo su mamá por fin parecía lista para cambiar sus patrones y reconocer su rol en todo. Nos sentamos en el sillón y hablamos por horas sobre lo que esto podría significar para nuestro futuro. Ambos éramos cautelosamente optimistas, pero acordamos mantener nuestros límites sin importar si Julia realmente cumplía sus promesas o no. Demasiadas veces antes la gente había dicho que cambiaría, y luego volvía a caer en los viejos patrones cuando las cosas se ponían difíciles. 6 semanas después de la fiesta, una mujer llamada Sara, que era amiga de Laura, contactó a Carlos diciendo que estaba preocupada. Laura había estado cada vez más errática y aislada, apenas respondiendo mensajes o saliendo de la casa de Julia. Sara reveló que a Laura la habían despedido de su chamba en el consultorio médico 3 semanas antes por conflictos interpersonales con sus compañeros, y no le había dicho a nadie de la familia. Había estado mintiendo sobre ir a trabajar todos los días cuando, en realidad, solo se estaba quedando en su cuarto en casa de Julia. Sara dijo que le preocupaba que Laura pudiera estar teniendo una crisis de salud mental genuina, más allá de solo tácticas de manipulación, lo cual complicaba todo más. Carlos se veía dividido cuando me enseñó los mensajes, atrapado entre mantener los límites y preocuparse por el bienestar real de su hermana. Esa noche, Carlos y yo nos sentamos a discutir si teníamos alguna responsabilidad de ayudar a Laura a obtener tratamiento de salud mental adecuado. Le llamamos a la doctora Morales y tuvimos una sesión telefónica en ese momento, porque necesitábamos orientación. La doctora Morales nos ayudó a entender que podíamos preocuparnos por el bienestar de Laura mientras manteníamos nuestros límites, que estas dos cosas no eran mutuamente excluyentes. Explicó que lo más amoroso, de hecho, podría ser dejar que Laura tocara fondo en lugar de rescatarla de las consecuencias de su comportamiento. Si seguíamos interviniendo para arreglar las cosas, Laura nunca tendría la motivación para hacer el trabajo duro de un cambio real. Decidimos juntos que animaríamos a Julia a buscar opciones de tratamiento intensivo para Laura, tal vez incluso un programa residencial si eso era lo que los profesionales recomendaban, pero nosotros no intervendríamos personalmente ni ablandaríamos nuestros límites solo porque Laura estuviera sufriendo. Su crisis de salud mental no borraba los años de violaciones y manipulación que habíamos experimentado. Carlos y yo pasamos los siguientes días procesando todo lo que la doctora Morales había dicho sobre dejar que Laura enfrentara las consecuencias en lugar de correr a arreglar las cosas. Se sentía incorrecto de alguna manera saber que ella estaba mal y elegir no ayudar, pero también sabía que ya habíamos recorrido ese camino antes, y nunca llevaba a nada bueno. Entonces, el jueves por la noche, como a las 9, sonó el teléfono de Carlos. Era Julia llamando, lo cual era inusual porque usualmente primero mandaba mensaje. Carlos la puso en altavoz y pude oír de inmediato que había estado llorando mucho, su voz temblorosa y áspera. Nos dijo que Laura finalmente había aceptado ver a un terapeuta real, no solo al consejero que había visto años atrás, y que habían tenido una sesión de evaluación esa tarde. El terapeuta diagnosticó a Laura con trastorno límite de la personalidad, TLP, y problemas graves de apego que se remontaban a cuando su papá murió. Julia no paraba de disculparse mientras hablaba, diciendo que debió haberle conseguido a Laura ayuda adecuada años atrás, en lugar de solo esperar que las cosas mejoraran solas. El terapeuta recomendó un tratamiento intensivo ambulatorio, tal vez incluso un programa residencial si los síntomas de Laura empeoraban, porque los patrones eran muy profundos y de mucho tiempo. Entonces Julia hizo la pregunta que yo había estado temiendo, si Carlos y yo estaríamos dispuestos a participar en sesiones de terapia familiar como parte del plan de tratamiento de Laura. Carlos me vio con esta expresión esperanzada pero asustada, claramente queriendo decir que sí, pero tampoco queriendo presionarme después de todo. Le dije a Julia que necesitábamos tiempo para pensarlo y discutirlo con nuestra propia terapeuta antes de hacer promesas. Ella entendió, pero pude oír la decepción en su voz cuando dijo está bien y colgó. Carlos y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre lo que significaría participar en terapia familiar y si podríamos manejar estar en un cuarto con Laura otra vez. Una parte de mí quería simplemente cortar lazos por completo y seguir con nuestras vidas, pero otra parte sabía que Laura era la hermana de Carlos, y si había alguna posibilidad de que ella realmente mejorara, tal vez le debíamos a todos el intentarlo.
El viernes por la tarde, tuvimos una sesión de emergencia con la doctora Morales para hablar sobre la petición de Julia y decidir cuál era la decisión correcta. La doctora Morales escuchó todo y luego nos preguntó a qué le teníamos miedo si participábamos en la terapia familiar. Le dije que tenía miedo de que Laura usara las sesiones para manipular a todos de nuevo, que lloraría y se disculparía, pero en realidad no cambiaría nada, y terminaríamos justo donde empezamos. Carlos admitió que le preocupaba ver a su hermana en tan mal estado y sentirse lo suficientemente culpable como para soltar todos nuestros límites. La doctora Morales asintió y dijo que eran preocupaciones válidas, pero que la terapia familiar también podría ser una oportunidad para establecer expectativas claras con apoyo profesional. Sugirió que aceptáramos participar, pero con condiciones muy específicas que nos protegieran. Laura tendría que estar activamente involucrada en su propio tratamiento primero, no solo apareciéndose a las sesiones familiares. Las sesiones se enfocarían en establecer límites saludables, no en que nosotros perdonáramos y olvidáramos todo lo que pasó. Y podríamos irnos de cualquier sesión que se volviera abusiva o improductiva, sin culpa ni presión para quedarnos. La doctora Morales también recomendó que limitáramos el número de sesiones familiares a las que nos comprometiéramos inicialmente. Quizás solo 3 o 4 para ver cómo iban las cosas. A Carlos le gustó este enfoque porque le daba una oportunidad a su hermana sin requerir que nosotros sacrificáramos nuestro propio bienestar. Yo seguía nerviosa de estar en un cuarto con Laura después de todo, pero estuve de acuerdo en que, si teníamos condiciones claras y el apoyo de la doctora Morales, estaba dispuesta a intentarlo. Le llamamos a Julia esa noche y le dijimos que participaríamos en sesiones limitadas de terapia familiar, siempre y cuando Laura estuviera seria con su propio tratamiento y todos respetaran nuestros límites. Julia nos agradeció una y otra vez, diciendo que sabía que era mucho pedir y que apreciaba que estuviéramos dispuestos a trabajar hacia la sanación como familia. 7 semanas después del desastre de la fiesta de compromiso, manejamos al consultorio para nuestra primera sesión familiar. Sentí el estómago revuelto todo el camino, y no dejaba de pensar en razones por las que deberíamos dar la vuelta e irnos a casa. Carlos me apretó la mano fuerte en el estacionamiento y me recordó que podíamos irnos cuando lo necesitáramos, que esto era solo para ver si Laura realmente estaba cambiando o si era más de la misma manipulación. Entramos a la oficina y Laura ya estaba allí con Julia, sentadas en la sala de espera. Apenas la reconocí al principio porque había perdido mucho peso y se veía exhausta. Tenía ojeras oscuras y el cabello recogido de una forma desaliñada que no era su apariencia usualmente perfecta. No nos veía a los ojos a ninguno de los dos, solo se miraba las manos, entrelazadas en su regazo. La terapeuta, una mujer llamada Dra. Miller, salió y nos hizo pasar a todos a su consultorio, arreglando las sillas en un círculo para que todos pudieran verse. Explicó cómo funcionaría la sesión y enfatizó que este era un espacio seguro para la comunicación honesta con el objetivo de entender y sanar. Luego le preguntó a Laura si estaba lista para compartir lo que había preparado. Laura sacó un pedazo de papel doblado de su bolsillo, con manos temblorosas. Leyó de él con una voz queda, reconociendo cosas específicas que había hecho que fueron dañinas e incorrectas. Mencionó robarse mi hito de la escuela de enfermería, mudarse al departamento de arriba, usar su llave de emergencia para invadir nuestra privacidad y montar el compromiso falso en nuestra fiesta. Por cada cosa, dijo que ahora entendía por qué había sido hiriente y controlador, y que asumía la responsabilidad sin poner pretextos. Su disculpa se sintió algo real, como si realmente sintiera las palabras que estaba diciendo, pero también se sintió ensayada y cuidadosa, como si la hubiera practicado 100 veces con la Dra. Miller. Me quedé sentada escuchando y sintiendo esta extraña mezcla de alivio, de que por fin estuviera reconociendo lo que hizo, y de sospecha, de que esto pudiera ser solo otra táctica de manipulación para volver a entrar a nuestras vidas. Ladra. Miller le pidió a Laura que hablara sobre lo que había aprendido en sus sesiones de terapia acerca de por qué tenía esos comportamientos. Laura bajó el papel y de hecho vio a Carlos por primera vez, con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que después de que su papá murió, se obsesionó con Carlos porque él era lo único estable en su vida y estaba aterrada de perderlo a él también. Admitió que nunca desarrolló su propia identidad ni descubrió qué quería ella en realidad. En lugar de eso, solo copiaba lo que yo hacía porque parecía que eso era lo que hacía a la gente exitosa y feliz. Dijo que insertarse en nuestra relación y robarse mis logros no era realmente porque quisiera esas cosas para ella. Era sobre sentirse importante y necesaria y conectada a la vida de Carlos. Ladra. Miller agregó que el sentido de identidad de Laura era tan frágil que, literalmente, no sabía quién era ella como persona separada sin adherirse a la vida y relaciones de Carlos. Explicó que este patrón era común en personas con trastorno límite de la personalidad que experimentaron trauma de abandono a temprana edad, pero que entender la causa no excusaba el comportamiento dañino. Laura asintió y dijo que ahora podía ver cómo sus acciones eran controladoras e invasivas, cómo había violado mi privacidad y seguridad repetidamente, y cómo había puesto a Carlos en una posición imposible durante años. Julia habló entonces y también se disculpó, diciendo que ella había solapado todo esto al hacer a Carlos responsable de las emociones de Laura, en lugar de conseguirle ayuda adecuada a su hija. Admitió que había estado tan asustada de que Laura se derrumbara por completo que simplemente dejó que los patrones enfermizos continuaran y empeoraran. Carlos le preguntó a Laura directamente por qué montó el compromiso falso en nuestra fiesta.
¿Qué pensó que pasaría? Laura lloró más fuerte y dijo que había entrado en pánico cuando se dio cuenta de que Carlos realmente se iba a casar y a seguir adelante con su vida sin ella. Pensó que si podía crear drama y caos, tal vez él pospondría la boda o al menos le prestaría atención a ella de nuevo, en lugar de enfocarse en mí. Admitió que fue manipulador y cruel, y que también había lastimado a Miguel al usarlo como un objeto en su plan. Ladra. Miller se volteó hacia mí y me preguntó si yo quería compartir cómo me había afectado el comportamiento de Laura a lo largo de los años. Respiré profundo y les dije todo lo que me había estado guardando. Lo violada que me sentía al llegar a casa y encontrar a Laura en mi departamento tocando mis cosas. Lo desestimada y loca que me sentía cuando Carlos defendía su comportamiento en lugar de creer en mis preocupaciones. Lo humillada que estaba en la fiesta de compromiso frente a todos nuestros amigos y familia. Carlos se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras yo hablaba. Y pude ver que él realmente estaba escuchando el impacto total de su complicidad por primera vez. Laura escuchó sin interrumpir ni ponerse a la defensiva, lo cual fue nuevo e inesperado. Cuando terminé, dijo en voz baja que podía ver cómo su comportamiento era controlador, invasivo y aterrador, que si alguien le hubiera hecho esas cosas a ella, también se habría sentido insegura y violada. Ladra. Miller enfatizó que entender y disculparse eran primeros pasos importantes, pero que el cambio real requeriría años de trabajo consistente y terapia, no solo esta conversación. Dijo que Laura necesitaba desarrollar su propia identidad y habilidades de afrontamiento, que necesitaba aprender a tolerar emociones incómodas sin tratar de controlar a otras personas, y que la recuperación del TLP era posible, pero difícil y continua. Salimos de la sesión 2 horas después sintiéndonos completamente drenados, pero también como si tal vez hubiera un diminuto camino hacia adelante. Carlos y yo nos sentamos en el coche un rato antes de manejar a casa, solo procesando todo lo que habíamos escuchado. Él me preguntó si yo creía que Laura estaba siendo genuina o si esto era solo una manipulación más sofisticada. Le dije, honestamente, que todavía no lo sabía. La disculpa se sintió más real que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Y de hecho había escuchado mis sentimientos sin hacer que todo se tratara de ella. Pero también sabía que la gente con su diagnóstico podía ser muy buena diciendo lo que otros querían oír. Acordamos que continuaríamos con las sesiones limitadas de terapia familiar a las que nos habíamos comprometido, pero nuestra relación con Laura se mantendría con límites por mucho tiempo, tal vez para siempre. Le dije a Carlos que yo no estaba buscando un vínculo cercano de hermanas o una reconciliación familiar de película. Solo quería una coexistencia pacífica donde Laura respetara nuestro espacio y autonomía. Él dijo que eso era justo y razonable, que él quería lo mismo, y que estaba orgulloso de mí por estar dispuesta a intentar esto siquiera, después de todo lo que ella me había hecho pasar. 2 meses después de la fiesta de compromiso, Julia llamó para decirnos que Laura había empezado un programa intensivo ambulatorio en un centro de salud mental al otro lado de la ciudad. Iba a terapia de grupo todos los días y tenía sesiones individuales 3 veces por semana, además de manejo de medicamentos con un psiquiatra. Julia dijo que Laura parecía estar realmente comprometida con el tratamiento esta vez, no solo fingiendo como lo había hecho con el consejero años atrás. Aparentemente había tocado fondo, donde sus patrones manipuladores dejaron de funcionar y la gente dejó de responder como ella quería, lo cual la hizo estar lo suficientemente desesperada como para hacer el trabajo real en sí misma. Me dio gusto que Laura estuviera recibiendo ayuda, pero también mantuve mi distancia emocional, sabiendo que la recuperación no es una línea recta y que fácilmente podría recaer en viejos patrones cuando las cosas se pusieran difíciles. Carlos y yo acordamos seguir asistiendo a las sesiones mensuales de terapia familiar mientras Laura se mantuviera comprometida con su tratamiento y respetara nuestros límites. Carlos y yo hicimos nuestro propio progreso en terapia de pareja con la doctora Morales, trabajando en todo el resentimiento que yo había acumulado por años de sentir que yo estaba en segundo lugar, después de su hermana. Hicimos ejercicios donde Carlos practicaba reconocer tácticas de manipulación y responder con límites claros, en lugar de ceder por culpa. Se volvió mejor en ver cuando alguien intentaba hacerlo responsable de sus emociones, y aprendió a decir no sin sentirse como una persona horrible. Yo trabajé en confiar en que él realmente había cambiado y no volvería a solaparla en el momento en que Laura aplicara presión de nuevo. La doctora Morales me ayudó a entender que mi cautela era válida y protectora, pero que también necesitaba darle crédito a Carlos por los cambios reales que estaba haciendo, en lugar de solo esperar a que fallara. Tuvimos conversaciones difíciles sobre cómo sería nuestro matrimonio y qué rol jugaría su familia en nuestras vidas. Carlos prometió que nunca más desestimaría mis sentimientos o preocupaciones para proteger la comodidad de alguien más, que nuestra relación siempre sería primero, incluso cuando las situaciones familiares se complicaran. Una tarde, unas 9 semanas después de la fiesta, recibí un mensaje de Miguel preguntando si podíamos hablar en algún momento. Me sorprendió porque no habíamos sabido de él desde esa reunión en el café donde nos enseñó los mensajes manipuladores de Laura. Le contesté diciendo que claro, y acordamos una llamada telefónica para esa noche. Miguel me agradeció por exponer la manipulación de Laura en la fiesta y dijo que irse de esa situación probablemente lo salvó de lo que habría sido una relación realmente tóxica. Me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo ahora, una mujer que conoció a través de amigos, a quien describió como genuina, estable y honesta.
Sonaba feliz hablando de ella, aliviado de estar con alguien que no jugaba juegos ni lo usaba como objeto en dramas familiares. Luego mencionó que Laura había intentado contactarlo de nuevo hacía unas semanas, mandando largos textos de disculpa y preguntando si podían hablar. Él había mantenido el bloqueo y no respondió, habiendo aprendido la lección sobre involucrarse con gente que manipula a otros para sus propios fines. Le dije que me daba gusto que hubiera seguido adelante y encontrado a alguien bueno, y que merecía una relación sana después de lo que Laura le hizo pasar. Hablamos un poco más sobre cómo estaba él y luego nos despedimos, deseándome suerte a Carlos y a mí con todo. 10 semanas después del desastre de la fiesta de compromiso, Carlos y yo tuvimos una conversación seria sobre las fechas de nuestra boda mientras hacíamos la cena juntos un sábado por la noche. Le dije que necesitaba al menos 6 meses más de mantenimiento sostenido de límites y progreso en terapia antes de sentirme cómoda fijando una fecha. Le expliqué que quería ver a Laura mantenerse comprometida con su tratamiento en momentos difíciles, no solo cuando las cosas eran fáciles, y necesitaba confiar en que Carlos se mantendría firme en los límites incluso cuando la presión familiar se pusiera intensa. Carlos aceptó sin ponerse a la defensiva ni tratar de convencerme de lo contrario, lo cual fue un crecimiento enorme comparado a cómo habría respondido antes. Dijo que quería ganarse de nuevo mi confianza total y demostrar que podía priorizar nuestra relación, incluso cuando su mamá o su hermana necesitaran algo. Me dijo que nuestro matrimonio era más importante que apresurarnos a una boda antes de que ambos estuviéramos verdaderamente listos y que esperaría el tiempo que yo necesitara para sentirme segura y confiada sobre nuestro futuro juntos. 2 semanas después nos sentamos en el consultorio de la Dra. Miller para otra sesión de terapia familiar con Laura y Julia. Laura se veía mejor que la última vez, menos pálida y temblorosa, más presente en su propio cuerpo. Habló sobre lo que había estado aprendiendo en su programa intensivo, explicando cómo su terapeuta le ayudó a ver que cuando su papá murió, ella básicamente transfirió todas sus necesidades de seguridad a Carlos. Dijo que nunca desarrolló su propio sentido de quién era porque estaba demasiado ocupada tratando de mantenerse conectada a él, y que el miedo a perder esa conexión la hizo hacer cosas cada vez más extremas para forzar la cercanía. Ladra. Miller le preguntó qué entendía ahora sobre cómo eso nos afectó a Carlos y a mí. Y Laura dijo que podía ver que sus intentos de mantenerse cerca en realidad alejaban a Carlos y hacían que él la resintiera. Admitió que tratar de controlar su vida y sus relaciones era lo opuesto a una conexión real, que lo había estado tratando a él como a una cobija de seguridad en lugar de como a una persona separada con su propia vida. La terapeuta la guió a través de ejemplos de respetar la autonomía versus forzar la proximidad, y Laura pareció entender la diferencia por primera vez. Julia habló más en esta sesión que en las anteriores, su voz temblorosa pero determinada. Le dijo a Carlos que lamentaba haberlo hecho responsable de los sentimientos de Laura todos estos años, que le había puesto una carga injusta cuando él era solo un niño lidiando con su propio duelo. Se volteó hacia mí y se disculpó por desestimar mis preocupaciones por tanto tiempo, admitiendo que ella había visto las violaciones de límites pero eligió excusarlas porque abordarlas se sentía demasiado difícil. Su disculpa no se sintió ensayada o defensiva como yo esperaba, solo triste y genuina, reconociendo que su miedo a lidiar con las reacciones de Laura nos había lastimado a todos. Dijo que había estado trabajando con su propia terapeuta sobre por qué solapó la disfunción en lugar de conseguirle a Laura ayuda real años atrás, y que estaba comprometida a apoyar límites saludables ahora, incluso cuando se sintiera incómodo. Yo quería mantenerme escéptica, pero su consistencia en las últimas semanas me hizo pensar que tal vez realmente lo decía en serio esta vez. 3 meses después del desastre de la fiesta de compromiso, Carlos y yo manejamos a la playa donde él me había propuesto matrimonio originalmente. Rentamos una pequeña cabaña justo frente al mar y pasamos el fin de semana simplemente estando juntos, sin manejo de crisis o dramas familiares robando nuestra atención constantemente. Caminamos por la orilla hablando de nuestra relación, recordando los primeros días cuando nos enamoramos y todo se sentía fácil y lleno de posibilidades. Carlos me habló sobre el futuro que imaginaba para nosotros, uno donde tomábamos decisiones juntos, sin que la disfunción de su familia controlara nuestras elecciones. Prometió que nuestro matrimonio tendría límites claros con su familia, que nunca más desestimaría mis sentimientos para proteger la comodidad de alguien más, que yo siempre sería primero, incluso cuando las situaciones se complicaran. Le creí de una forma que no habría podido hacerlo ni siquiera un mes antes, viendo los cambios reales en cómo manejaba la presión y nos priorizaba. Hablamos sobre cómo podría ser nuestra boda ahora que la gran celebración que habíamos planeado se sentía manchada por lo que pasó. Le dije a Carlos que estaba empezando a sentirme esperanzada sobre nuestro futuro otra vez, que verlo mantener los límites incluso cuando Julia o Laura presionaban me hacía confiar en que él realmente había cambiado. Acordamos que la boda debería ser más pequeña y más íntima de lo planeado originalmente. Tal vez 50 personas que realmente se preocuparan por nosotros, en lugar de la lista de más de 100 invitados que habíamos estado armando. Carlos dijo que estaba bien con ese cambio, que prefería tener algo auténtico y significativo que recrear la fiesta que Laura había destruido. Pasamos horas discutiendo detalles, imaginando una ceremonia que reflejara quiénes éramos en realidad, en lugar de tratar de impresionar a su familia o cumplir con las expectativas de nadie. Laura terminó su programa intensivo ambulatorio más o menos al mismo tiempo y pasó a terapia individual semanal más sesiones familiares mensuales.
Julia reportó que la terapeuta de Laura dijo que estaba haciendo un progreso genuino en desarrollar su propia identidad, separada de Carlos. Había empezado a tomar clases de arte en el centro comunitario y a hacer voluntariado en un refugio de animales, comenzando a construir una vida que no estaba centrada en las actividades y relaciones de su hermano. Julia me mandó fotos de pinturas que Laura había hecho en su clase, piezas abstractas que de hecho eran bastante buenas, y mencionó que Laura ahora hablaba de los perros del refugio constantemente, en lugar de obsesionarse con lo que Carlos estaba haciendo. Se sentía como un cambio real, no solo un buen comportamiento temporal para manipularnos y volver a entrar en nuestras vidas. 4 meses después de la fiesta, tuvimos otra sesión de terapia familiar donde Laura ofreció un tipo de disculpa diferente a su primer intento. Asumió la responsabilidad total por el desastre de la fiesta de compromiso y por los años de violaciones de límites, sin la calidad ensayada que había hecho que su disculpa anterior se sintiera hueca. Dijo que su comportamiento fue abusivo y manipulador independientemente de sus problemas de salud mental, que tener un trauma no excusaba tratar a la gente de la forma en que ella nos había tratado. No pidió perdón ni exigió que la dejáramos volver a nuestras vidas. Solo expresó un arrepentimiento genuino y su compromiso con el tratamiento continuo. Ladra. Miller le preguntó qué haría diferente ahora. Laura dijo que respetaría nuestros límites incluso si se sentía doloroso, que estaba aprendiendo a sentarse con sentimientos incómodos en lugar de actuar sobre ellos para forzar la cercanía. Sentí que algo cambiaba en mi pecho al escucharla. No era confianza total, pero tal vez el inicio de creer que entendía lo que había hecho mal. Le dije a Laura que apreciaba su trabajo en terapia, pero que la confianza tomaría años en reconstruirse, que necesitaba que ella respetara que yo tal vez nunca querría una relación cercana con ella. Ella asintió y dijo que lo entendía, que no tenía ningún derecho a exigir cercanía después de violar mi confianza y seguridad tantas veces. Su aceptación de ese límite, sin discutir ni tratar de culparme, se sintió como la interacción más genuina que habíamos tenido jamás. Carlos y yo decidimos que estábamos listos para fijar la fecha de la boda para dentro de 8 meses. Dándonos tiempo para planear algo significativo mientras continuábamos con la terapia y el trabajo de límites. Se lo dijimos a nuestras familias juntos en casa de Julia, dejando claro que la boda tendría reglas específicas, sin anuncios sorpresas, sin dramas, y si alguien no podía respetar nuestros límites, no sería invitado, sin importar la conexión familiar. Julia y Laura aceptaron los términos sin respingar ni tratar de negociar excepciones. Laura incluso dijo que entendía si preferíamos que ella no asistiera, que respetaría cualquier decisión que tomáramos sobre su presencia. Carlos le dijo que podía venir si mantenía un comportamiento apropiado y continuaba su tratamiento, pero que una sola violación de límites significaría que la sacarían del lugar inmediatamente. Durante los siguientes meses, Laura mantuvo una distancia apropiada y respetó nuestros límites sin que tuviéramos que estar recordándoselos constantemente. No trató de meterse en la planeación de la boda ni nos contactó fuera de las sesiones de terapia familiar programadas. Julia me llamaba una vez a la semana con actualizaciones, mencionando que a Laura le estaba yendo bien en su tratamiento continuo y que había empezado a salir con alguien nuevo de su clase de arte. Dijo que Laura se lo estaba tomando con calma y estaba siendo honesta con él sobre su proceso de salud mental, lo cual parecía un progreso real comparado con su patrón de love bombing e ir demasiado rápido. Julia también reportó que el trabajo voluntario de Laura en el refugio se había expandido a 3 días a la semana, que estaba hablando de tal vez regresar a la escuela para estudiar tecnología veterinaria, en lugar de enfermería como había dicho que quería cuando copió mi carrera. 5 meses después de la fiesta de compromiso, asistimos a lo que ladrá. Morales dijo que sería nuestra última sesión de terapia familiar programada. La terapeuta nos dijo que estaba impresionada con el progreso de todos, que el sistema familiar había cambiado fundamentalmente de lo que ella llamó fusionado y solapador a uno con límites y más saludable. Dijo que la relación de Carlos y Laura potencialmente podría reconstruirse con el tiempo en algo más equilibrado, pero eso requeriría que Laura continuara su trabajo individual y que todos respetaran los límites que se habían establecido. Ladrá. Morales recomendó que Carlos y yo continuáramos nuestra terapia de pareja y que Julia siguiera viendo a su terapeuta individual, pero que podíamos dejar las sesiones familiares a menos que surgieran nuevos problemas. Salir de ese consultorio se sintió como cerrar un capítulo. No el final de la historia, pero sí un cambio significativo en cómo nos relacionaríamos todos de ahora en adelante. Sentí que algo se asentaba en mi pecho durante las siguientes semanas, viendo a Carlos mantener los límites sin que yo tuviera que recordárselo. Le dijo a su mamá que no cuando ella preguntó si Laura podía ayudar a escoger el lugar de la boda, explicándole con calma que necesitábamos hacer esto nosotros solos. Julia lo aceptó sin presionar. Laura mandó un solo mensaje felicitándonos por fijar la fecha. Nada más. Y no intentó meterse en ninguna decisión. Carlos me enseñaba cada interacción manteniendo todo transparente como habíamos acordado en terapia. No era perfecto, pero se sentía real y sostenible, como si realmente hubiéramos construido algo sólido en lugar de solo esperar que las cosas mejoraran mágicamente. Mi ansiedad por planear empezó a desvanecerse cuando me di cuenta de que realmente podía disfrutar esto.
en lugar de estar esperando la próxima crisis. Escogimos un pequeño jardín que tenía capacidad máxima para 50 personas, reservándolo para principios de septiembre, cuando el clima estaría perfecto. Mi mamá lloró lágrimas de felicidad cuando le contamos, diciendo que estaba tan aliviada de verme emocionada en lugar de estresada. David se ofreció a entregarme en el altar y bromeó diciendo que él personalmente sacaría a cualquiera que intentara hacer un drama, lo cual me hizo reír por primera vez en meses sobre toda esta situación. La familia de Carlos mantuvo una distancia apropiada durante la planeación. Julia llamó una vez para ofrecer ayuda, pero aceptó nuestra educada negativa sin chantajes emocionales. Laura mandó un mensaje más diciendo que estaba feliz por nosotros y que esperaba con gusto la celebración, manteniéndolo simple y sin hacerlo sobre ella en absoluto. Mandamos invitaciones a la gente que realmente se preocupaba por nosotros, saltándonos la gran lista de invitados que habíamos planeado originalmente, y cada respuesta se sintió genuina en lugar de obligatoria. 6 meses después de esa terrible fiesta de compromiso, yo estaba de pie en un pequeño salón en el jardín ajustando mi vestido. Mi mamá y Carla me ayudaron con los toques finales mientras David esperaba afuera para llevarme al altar. La ceremonia fue todo lo que la fiesta no fue. Tranquila, íntima, con 50 invitados que sonreían porque estaban genuinamente felices por nosotros. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas cuando caminé hacia él y el oficiante mantuvo las cosas cortas y significativas. Laura se sentó en la tercera fila junto a Julia, usando un vestido azul pálido, con las manos juntas en su regazo. Sonrió educadamente durante la ceremonia, aplaudió en los momentos apropiados, se quedó en su asiento durante las fotos. En la cena, comió tranquilamente, nos felicitó una vez con un simple abrazo y se fue justo después del postre, sin quedarse más tiempo ni tratar de meterse en las conversaciones. David se inclinó hacia mí durante el baile y dijo: «Esta es la boda que debieron haber tenido desde el principio». Y tenía toda la razón. Sin drama, sin anuncio sorpresa. Solo gente celebrando nuestra relación real. En nuestra luna de miel, en una casa de playa rentada, Carlos y yo por fin tuvimos espacio para hablar sin el modo de manejo de crisis activado. Nos sentamos en la terraza viendo el océano y él mencionó cómo el desastre de la fiesta de compromiso forzó cambios que probablemente salvaron nuestra relación. Estuve de acuerdo, diciéndole que yo había estado a punto de irme antes de que él por fin viera lo que yo había estado tratando de decirle por años. Admitió que le había aterrado que Laura se derrumbara, pero se dio cuenta de que solaparla en realidad empeoraba todo para todos, incluyéndola a ella. Hablamos de los límites claros que habíamos establecido con su familia y de cómo él había aprendido a priorizar nuestra relación por encima de su culpa por los sentimientos de su hermana. Le dije que me sentía esperanzada sobre nuestro futuro ahora que Laura estaba recibiendo ayuda real y respetando nuestro espacio. Nuestro matrimonio estaba comenzando sobre cimientos honestos, con comunicación real y respeto mutuo, en lugar de que yo siempre estuviera en segundo lugar después del drama familiar. Se sentía como si nos hubiéramos ganado esta felicidad a través de trabajo duro y conversaciones difíciles, en lugar de solo esperar que todo se arreglara mágicamente.